Hola, soy el doctor Fernando Valenzuela, dermatólogo de Chile, y les quiero hablar acerca de la relación entre la salud oral y la psoriasis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la enfermedad en la boca y biomarcadores del futuro? Sabemos que la psoriasis tiene una respuesta inflamatoria TH1, TH17 y TH22 aberrante, que tiene una angiogénesis desregulada y que además ocurren estos defectos en la proliferación y en la diferenciación de los queratinocitos que tenemos bastante acostumbrados de conocer en la historia, en justamente los congresos y en algunos papers. Pero también sabemos que hasta el 40% de los pacientes con psoriasis van a desarrollar comorbilidades, y las que están más estudiadas son las cardiovasculares, las metabólicas y las articulares. Sin embargo, poco sabemos de qué pasa en la cavidad oral con la psoriasis. Primero, en la cavidad oral podemos tener periodontitis, que es lo que estoy mostrando en la imagen, y fíjense entonces esta inflamación en las encías, este sangrado más fácil, y la severidad de esta periodontitis es proporcional a la extensión de las psoriasis de piel y puede incluso ser deformante y también significar pérdida de las piezas dentarias. Esta es una revisión sistemática de cuáles son las manifestaciones orales en psoriasis, y fíjense, algunos autores han encontrado que hay una asociación entre lengua geográfica, lengua fisurada y la infección de cándida y psoriasis. Otros justamente han encontrado que la infección candidiásica es mayor en pacientes que reciben terapias inmunosupresivas. Otros también encuentran este aumento del riesgo de la enfermedad periodontal y también una relación entre el nivel de PASI y la lengua fisurada y la lengua geográfica. Para tener una imagen de cómo se ven estos diagnósticos: lengua geográfica, la lengua fisurada, la periodontitis y la infección por cándida en la mucosa oral. Entonces nuestro grupo empezó a desarrollar investigación. Primero fuimos a ver cuáles son las lesiones de la mucosa oral en pacientes chilenos con psoriasis, y lo primero que vimos es justamente que existía un gran número de manifestaciones, tanto lesiones fisuradas maculares en lengua, en mucosa oral, de coloración roja, violácea, con formas irregulares o regulares y con tamaños diferentes. Y entonces, por ejemplo, fíjense en estas lesiones con fisuras en el dorso de la lengua, pero también imágenes de erosiones en la mucosa yugal, imágenes incluso de máculas en la mucosa yugal. Y lo clásico es esta lengua geográfica, en la que presentarían los pacientes con psoriasis, y esto se podría argumentar justamente en las similitudes que tienen tanto genéticas como histológicas ambas enfermedades. Sabemos que hay antígenos del HLA-CW6 y el B13 que comparten pacientes con psoriasis vulgar y pacientes que tengan manifestaciones orales como lengua geográfica, y que justamente, si lo vemos histológicamente, son muy similares. Entonces, nuestro segundo paso fue ir a ver el nivel de periodontitis en individuos con psoriasis en Chile. Y aquí encontramos justamente que los pacientes con psoriasis presentaban algunas particularidades. Primero, los pacientes con psoriasis tienen menos piezas dentarias, o sea, menos dientes que los individuos controles. Se cepillan menos los dientes, usan menos seda dental y además tienen niveles de inserción más anchos. Esto quiere decir que las encías están más retraídas. ¿Por qué? Porque justamente al tener periodontitis, el sangrado del cepillo de dientes les da susto y entonces no se lavan los dientes, no usan seda dental y entonces tienen problemas de higiene. Y esto finalmente se traduce en que efectivamente los pacientes con psoriasis tienen más periodontitis que la población en general, y más, sobre todo, más periodontitis grave. Estas eran las características tanto de psoriasis como de periodontitis, pero justamente a mayor psoriasis también tenían más periodontitis. Entonces, esta periodontitis severa se vio en pacientes que tenían psoriasis moderada a severa, y por lo tanto es muy relevante que nosotros examinemos la boca de nuestros pacientes y que les hablemos de esto para prevenir esta periodontitis y esta pérdida de piezas dentarias. Tenemos desafíos en psoriasis. Efectivamente, el diagnóstico actual es mirándolo, y claro, para nosotros dermatólogos no es difícil, pero para los no especialistas efectivamente sí lo puede ser. Y esto lleva a un diagnóstico tardío, a la progresión de la psoriasis, a mayores comorbilidades y costos.
a respuestas al tratamiento no tan óptimas y finalmente a un detrimento de la calidad de vida. Y por lo tanto necesitamos nuevos métodos diagnósticos que sean precisos, fiables y seguros. Y entonces, viendo biomarcadores de psoriasis, vemos que en general los biomarcadores efectivamente con el tiempo están tratando de ser combinados, o sea, tener clínicos más demográficos, más histológicos, y que en psoriasis todavía son muy poco estudiados y que en general son de manera individual y no poblacional. Entonces, por ejemplo, en la revisión de la literatura vemos que hay biomarcadores múltiples genéticos que nos dan un buen resultado, pero todavía hay hartos desafíos, como por ejemplo no existe un biomarcador específico de psoriasis, la mayoría son genéticos y usualmente de análisis individual. Segundo, que obtener la muestra es o muestra de sangre o muestra de piel, que son obtenciones invasivas que no siempre son bien toleradas, que requieren salas de procedimiento y un profesional que sea capacitado. Y además que tenemos problemas propios de la biopsia de piel por las características de la psoriasis y que finalmente es un proceso costoso y que consume tiempo. Entonces nuestro grupo nuevamente empezó a ver cómo solucionar este problema y lo que fuimos a hacer primero es ver cuáles son los biomarcadores orales en psoriasis y efectivamente habían 10 artículos que hablaban de biomarcadores en saliva. ¿Y qué salía? Que primero los individuos con psoriasis tenían una composición de saliva distinta a los individuos sanos y habían cambios inmunológicos que reflejaban el desbalance que existe en psoriasis. Entonces, en la saliva presentamos mayores niveles de TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 12, interferón gamma e IgA, y niveles disminuidos de interleuquina 10. Y entonces, esta correlación también había una correlación positiva con la interleuquina 1 beta. Pero la saliva, a pesar de tener estos pros, que no es invasiva, que es muy fácil de obtener y que se puede repetir, tiene algunos contras. Primero, que el 98% de la saliva es agua y por lo tanto la concentración de los solventes es baja. Tampoco es muy exacta y justamente se afecta por el estatus oral. O sea, si el paciente tiene una infección, la saliva va a cambiar mucho. Tampoco hay una forma de estandarizar y de coleccionar la saliva y tampoco hay rangos de referencia. A diferencia de sangre, que es justamente mucho más repetible, es mucho más exacta, pero por supuesto tiene el problema de ser invasiva. Entonces nos propusimos otra forma de tomar biomarcadores y fue en el fluido gingival crevicular, que es lo que ustedes ven acá, justamente entre la encía y los dientes, con este papelito que es nuestra toma de muestra. ¿Y por qué lo hicimos ahí? Primero porque hay una composición bastante similar entre el suero y el plasma, y este fluido, porque hay un muy bajo riesgo de contaminación por comida y porque la obtención es rápida, es segura y es atraumática. Entonces tiene bastantes ventajas. Y justamente viendo los biomarcadores en este fluido, hay justamente estudios que muestran que hay un elevado nivel de algunas citoquinas que nos pueden ser de utilidad y vamos a entender rápidamente lo que ha encontrado nuestro laboratorio. Entonces, lo primero es que medimos los niveles de interleuquina 17A, 22, 23 y S100 en este fluido gingival clavicular en psoriasis con y sin periodontitis. Y lo que encontramos básicamente es que interleuquina 17, 22 y 23 no eran buenos marcadores porque eran bastante estables, pero los niveles de S100 a 8 en pacientes con psoriasis era mayor que en los pacientes con controles, y además este nivel estaba asociado con la sexta molécula. Después fuimos a identificar los niveles de interleuquina 18 y las moléculas de adhesión celular en el fluido clavicular gingival, y ahí nos encontramos básicamente con que la psoriasis se asoció a los niveles de interleuquina 18 y a los niveles de S-lectina. Y justamente ambos podían ser unos buenos biomarcadores para psoriasis. Y luego fuimos a medir justamente en el mismo fluido los niveles de VEGF-alfa en los pacientes con periodontitis y efectivamente la psoriasis afectaba porque entre más psoriasis había, disminuían los niveles del VEGF-A en el fluido clavicular y esto era independiente del nivel de periodontitis que tenía.
Por lo tanto, el uso de biomarcadores puede subsanar las limitaciones que tiene el diagnóstico de psoriasis y de su severidad, y la vía oral es una fuente prometedora de biomarcadores. Justamente este fluido gingival clavicular es particularmente destacable porque es un reflejo muy fidedigno de lo que está pasando en el plasma, tiene muy baja contaminación, no es traumático, por lo tanto es fácil de tomar y podría ser una forma esperanzadora de tener nuevos biomarcadores. Este es nuestro grupo de trabajo, justamente estamos con la doctora Fernández, que es dentista, el doctor Fernández, que es dermatólogo, y tenemos un grupo multidisciplinario que está trabajando en entender y en generar aplicaciones de estos hallazgos que hemos hablado. Muchas gracias por su atención.